Bienvenidos a todos ustedes a esta clase sobre los sacramentos. La clase en general se trata de los medios de la gracia. Y en general estamos estudiando en esa clase los medios, palabra, sacramentos y oración. Pero en esta noche continuamos estudiando los sacramentos, pero específicamente vamos a tocar el sacramento que Cristo instituyó, que se llama el bautismo. Y en esta noche vamos a tocar el tema del modo, porque hay una diferencia entre algunas denominaciones en cuanto al modo del bautismo, y también existe una diferencia de opinión acerca de quiénes deben ser los recipientes de este sacramento del bautismo. Algunos dicen adultos, otros dicen que adultos y sus hijos. Oremos, por favor. Padre nuestro, te damos gracias por darnos otra oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por animarnos y hacernos crecer en la fe por medio de este modo de la gracia, el bautismo. Te pido que nos ayudes, que nos hagas entender esas cosas, ponerlas en práctica en nuestras vidas. Gracias por su enfoque en la familia y en preocuparte por no nada más nosotros como adultos, sino por nuestros hijos. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu gracia que extiende generación tras generación. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracia y te pedimos tu ayuda en esta noche. Amén. Muy bien, el modo. Entendemos bíblicamente que Cristo no mandó ningún modo en particular. Los bautistas insisten en que sí, el modo es la inmersión, es decir, sumergirse en agua completamente, bañarse por completo. Insisten en eso. ¿Okay? Cuando el bautista, es decir, Juan, predijo el bautismo del Espíritu Santo, la imagen que él usó fue la de echar o verter, no de sumergir. Y también en Hebreos, vamos a tocar este texto, en Hebreos 9, muchos, entre comillas, bautismos están sustentados en términos de rociar. Y creo que el versículo 13 es suficiente para leer con respecto, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Hay muchos ejemplos de este tipo de lavamiento o de rociar en el Antiguo Testamento que consideran bautismos. En Lucas 11:38, la palabra bautismo se traduce lavar. En Hechos 8, el texto sugiere que el etíope se paró de pie en un cuerpo de agua. Él pudiera haber sido sumergido, pero el lenguaje en griego no necesariamente implica sumersión. ¿Entienden? Entonces pudiera estar en el agua y Felipe pudiera haber echado el agua sobre su cabeza. Entonces no necesariamente se profundizó por completo. Ok. En Mateo 3:16 no dice con claridad que Jesús en su bautismo fue sumergido. En Hechos 16, cuando el carcelero fue bautizado en el medio de la noche después de un terremoto, probablemente no fueron al agua o a un lago para ser sumergidos. Efesios 4:5 enseña que hay un solo bautismo, obviamente. Ok, el significado, no nos profundizamos porque hemos tocado ese tema anteriormente y voy a dar otra clase por completo sobre el significado del bautismo, pero brevemente hablando, implica unión con Cristo y también el perdón de los pecados y junto con la unión con Cristo, el arrepentimiento y el compromiso y también la distinción entre el mundo y los que pertenecen a la familia del pacto. Conclusiones y aplicaciones. Hay un solo bautismo. Se pudiera argumentar por varios modos, pero es importante no insistir en la validez de un solo modo en particular. Entonces somos muy liberales en ese aspecto. Aceptamos cualquier modo. No existe tal cosa como el rebautizar.
lo que pasa en muchas familias, aún en las familias presbiterianas, ofrecen a sus niños para ser bautizados en su infancia, pero cuando llegan en su adolescencia, para que tendría o para que tenga más significado, supuestamente, ellos insisten en rebautizar, porque ahora la persona, bueno, en este caso una hija adolescente, está más consciente de lo que pasa y entiende lo que significa su fe, insiste en ser rebautizada. Pero vamos a ver por qué esa experiencia no se necesita, tampoco no se requiere. Ok, hay que recordar que estamos hablando de una imagen, es decir, una ilustración de lo que el Espíritu Santo hace. ¿Qué hace el Espíritu Santo en este aspecto? Nos lava por completo. Él es el que nos baña o nos mete en el lavamiento de la regeneración de Cristo. Y el agua nada más es una imagen, un poquito, una gotita puede representar lo que hace el Espíritu Santo. Y por eso verter, echar, rociar podrían comunicar el sentido de esa imagen. Hay que recordar la escasez de agua en el Medio Oriente. Hubiera sido ofensivo bañarse por completo por la inmersión si esa agua se usaba para tomar, por ejemplo. Ok. La perspectiva con respecto al modo del bautismo nunca debe ser un obstáculo de la comunión cristiana. Es decir, bueno, tú practicas la inmersión y por eso no tenemos comunión contigo. No. Tú practicas el bautismo de pacto o con bebés y por eso nos separamos de... No, es que no debe de ser obstáculo nunca jamás. Ojalá que los bautistas nos respeten, así que nosotros los amamos y los reverenciamos como hermanos preciosos en la fe. Muy bien. También el apóstol Pablo no puso mucha importancia en el bautismo o en su propia práctica o su propio ministerio de bautizar a otros. Él dijo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 14, gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes. Es decir, el apóstol Pablo fue llamado a predicar el evangelio y si otros bautizarían a los que creerían por su predicación, magnífico, mucho mejor, porque él no quería que ninguna persona lo siguiera a él. Entonces, que otros bauticen y él no. Muy bien. El bautismo es importante, pero no esencial. Hemos visto eso en otras clases. En cuanto al bautismo por los muertos, que se menciona en mucha oscuridad y falta de entendimiento en 1 Corintios 15, 29, hemos perdido la realidad histórica de esas palabras y no sabemos lo que Pablo quería decir. Y estamos seguros que los mormones están equivocados porque ellos han creado negocios en los cuales buscan linajes de todos. Y puedes pagar para buscar su linaje y la razón es para que alguna persona viva pueda ser bautizada por tu familiar muerto. Error. Entonces, aquí están algunos autores que quieren leer un poco más sobre el voto del bautismo. Muy bien, vamos a tomar un break.